Hola, soy Andrea Carrasco y voy a hablar de uso de cannabinoides en las enfermedades neurodegenerativas. Las enfermedades neurodegenerativas son un grupo de trastornos que se caracterizan por la muerte prematura y progresiva de ciertas neuronas en el sistema nervioso central. Algunos ejemplos son el Parkinson, el Huntington y el Alzheimer. Estas enfermedades son la consecuencia de diferentes mecanismos moleculares que se encuentran relacionados entre sí y que causan finalmente la muerte de la célula. Por desgracia, actualmente no disponemos de fármacos capaces de frenar o ralentizar la neurodegeneración, sino que solo pueden aliviar estos síntomas. En este sentido, es interesante la investigación de la planta del cannabis para poder encontrar nuevos fármacos que puedan actuar sobre los mecanismos neurodegenerativos. El cannabis es una planta de gran interés, no solo por su uso medicinal, sino también por ser la droga más consumida y legal a nivel mundial. Sus famosas propiedades se deben a la composición de su resina, que es secretada por unas glándulas epidérmicas llamadas tricomas. Su resina contiene unos compuestos orgánicos llamados cannabinoides, que son los responsables de sus efectos sobre el organismo. Pero ¿cómo es posible que unos compuestos vegetales actúen sobre los organismos animales? Pues la respuesta a esta pregunta es que los vertebrados sintetizan sus propios cannabinoides, a los que hemos llamado cannabinoides endógenos porque químicamente son similares a los vegetales. Por lo tanto, los cannabinoides vegetales pueden actuar a través de los mismos mecanismos que utilizan los endógenos, que constituyen un sistema llamado sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es un sistema de señalización celular. Como podéis ver, se encuentra distribuido por todo el organismo, pero su presencia destaca en el sistema nervioso central, donde modula la transmisión nerviosa. Está formado por tres tipos de elementos, que son los receptores celulares, los ligandos endógenos, los endocannabinoides, y las enzimas responsables de la síntesis y la degradación de estos cannabinoides. Los receptores son proteínas que se encuentran en la membrana plasmática y que, cuando se une su ligando específico, se activan creando una respuesta intracelular. Hasta la fecha se han identificado dos tipos de receptores cannabinoides, que son CB1 y CB2. CB1 se encuentra en neuronas de todo el sistema nervioso central, en concreto en estructuras encefálicas como la corteza cerebral, los ganglios basales, el hipocampo y el cerebelo, pero también se encuentra en la médula espinal. Por otra parte, CB2 se expresa de forma más abundante en el sistema inmune, pero también ha sido identificado en neuroglías de todo el sistema nervioso. CB1 y CB2 no son los únicos receptores que participan en el sistema endocannabinoide, sino que también están involucrados otro tipo de receptores, aunque no pertenecen propiamente a este sistema. Algunos ejemplos son GPR55, que es un receptor huérfano, lo que significa que su ligando aún no ha sido descubierto, y el receptor de potencial transitorio V1, que está implicado en la modulación del dolor. CB1 y CB2 son receptores acoplados a proteínas G, que es esta proteína que se encuentra aquí, que está formada por tres subunidades. A través de estas proteínas, cuando un ligando se une a su receptor, puede crear una respuesta intracelular. La más destacada es la inhibición de los canales de calcio, mediada por CB1, en las neuronas presinápticas. Como sabemos, el calcio es un ion esencial para la liberación de neurotransmisores desde las vesículas sinápticas. Entonces, al inhibir los canales de calcio, lo que conseguimos es que no se produzca la sinapsis. El sistema endocannabinoide cuenta con un tipo de ligandos específicos que se llaman los cannabinoides. Según la acción que ejerzan sobre los receptores, los clasificamos en agonistas, antagonistas o agonistas inversos. Los agonistas se unen a los receptores y los activan creando una respuesta intracelular, mientras que los antagonistas se unen a los receptores, pero sin llegar a activarlos. Por lo tanto, impiden que se unen los agonistas y bloquean la activación de estos receptores. También existen los agonistas inversos, que activan los receptores, pero creando el efecto opuesto al de los agonistas. Además, según su procedencia, nos encontramos los cannabinoides endógenos y los exógenos. Dentro de este último grupo nos encontramos los de procedencia vegetal y también los sintetizados en los laboratorios. Los cannabinoides endógenos son ácidos grasos poliinsaturados derivados del ácido araquidónico. No se clasifican dentro del grupo de neurotransmisores, sino que han sido definidos como mensajeros retrógrados. Esto significa que, al contrario que los neurotransmisores, proceden de la neurona postsináptica y actúan sobre la presináptica. Además, tampoco se almacenan en las vesículas sinápticas, donde sí se almacenan los neurotransmisores, sino que son liberados, o sea, son sintetizados en el momento de ser liberados. Los principales endocannabinoides son la anandamida y el 2-AG. Ambos son agonistas de CB1 y de CB2, pero la anandamida presenta mayor afinidad por CB1, mientras que el 2-AG por CB2. Los cannabinoides endógenos tienen la capacidad de modular la transmisión nerviosa precisamente porque son mensajeros retrógrados. Por lo tanto, cuando son liberados, activan los receptores CB1 que se encuentran en las neuronas presinápticas y, como ya hemos visto, los receptores CB1 inhiben la liberación de neurotransmisores.
Esto puede tener dos efectos dependiendo del tipo de neurotransmisores que se estén inhibiendo. En el caso de una sinapsis excitatoria mediada por ejemplo, el glutamato, lo que conseguimos al inhibir este neurotransmisor es que no se transmita el impulso nervioso. Pero por el contrario, con neurotransmisores como inhibitorios como el GABA, sí que se transmitiría. Los cannabinoides vegetales se clasifican químicamente dentro del grupo de terpenofenoles y proceden exclusivamente de la resina del cannabis sativa. Sin embargo, la planta solo es capaz de sintetizar las formas ácidas de estos cannabinoides, pero cuando son sometidos al calor o a la luz o a los medios alcalinos, liberan el grupo carboxilo en forma de dióxido de carbono. Esta descarboxilización produce las formas neutras conocidas por su psicoactividad, como el THC y el CBD. El THC es un cannabinoide psicotrópico que es un agonista de los receptores CB1 y CB2. Sin embargo, su interés farmacológico se debe a sus propiedades analgésicas, antieméticas, relajantes y estimulantes del apetito y neuroprotectoras. Por el contrario, el CBD no es una molécula psicotrópica ni tampoco presenta afinidad por CB1 ni por CB2, sino que actúa a través de otro tipo de receptores. A altas concentraciones, el CBD activa el receptor 5-HT1A, que es el responsable de la liberación de serotonina. Por lo tanto, el CBD tiene un efecto ansiolítico, analgésico, relajante, antiemético y estimulante del apetito y del sueño. Este efecto analgésico también se relaciona con la activación de los receptores TRPV1, que, como hemos dicho antes, se encuentran implicados en la modulación del dolor. Con el objetivo de mejorar las propiedades farmacológicas de los cannabinoides endógenos y vegetales, se han creado los cannabinoides sintéticos. En la actualidad ya se han comercializado varios fármacos basados en cannabinoides. El dronabinol y la nabilona son derivados del THC, por lo tanto, sus efectos sobre el organismo son similares a los de este cannabinoide. Se utiliza para el tratamiento de los vómitos y las náuseas secundarias a la quimioterapia, pero también para estimular el apetito en los casos de anorexia. Por el contrario, el rimonabant es un antagonista de los receptores CB1, por lo que su efecto es inhibidor del apetito. Se utilizaba para el tratamiento del sobrepeso hasta que en 2009 fue legalizado por sus altos riesgos neurológicos, ya que su consumo producía depresión, trastornos psiquiátricos severos, pensamientos suicidas y suicidio consumado. Actualmente, el fármaco cannabinoide de mayor éxito es el Sativex, que está formado por THC y CBD en concentraciones equimolares, es decir, en la misma concentración. Ha cobrado una gran importancia en la lucha contra la esclerosis múltiple porque alivia los síntomas de esta enfermedad, como el dolor, la rigidez muscular y los espasmos, pero lo más importante es que tiene un efecto neuroprotector. Uno de los efectos más destacados de los cannabinoides es la modulación que ejercen sobre los estímulos nociceptivos. Esto se debe a la presencia de los receptores CB1 en las estructuras relacionadas con el control del dolor, como el ganglio espinal y la médula espinal. En estas estructuras, CB1 inhibe la liberación de glutamato, por lo que las corrientes nociceptivas no se pueden transmitir y, por tanto, se reduce la percepción del dolor. Esta analgesia puede ser potenciada mediante la administración de agonistas exógenos de CB1, como el THC o el Sativex. Pero también se está estudiando los inhibidores de la amida hidrolasa de ácidos grasos, que es esta enzima que cataliza la degradación de la anandamida en ácido araquidónico y etanolamina. Los inhibidores de esta enzima lo que consiguen es impedir que la anandamida se degrade, o sea, bloquean su degradación, y esto tiene el efecto de aumentar la concentración de la anandamida, que ya de por sí tiene un efecto analgésico, porque es un agonista de los receptores CB1. Por lo tanto, al bloquear su degradación, conseguimos potenciar este efecto analgésico. Otra de las estructuras donde CB1 se expresa de forma abundante son los ganglios basales, que están relacionados con el control de la actividad y la coordinación motora. Esto es de especial interés en patologías neurodegenerativas que implican alteraciones motoras, como el Huntington y el Parkinson. En modelos experimentales del Huntington, los agonistas de CB1 han tenido un efecto hiporcinético, es decir, reductor de la movilidad, del movimiento, que puede servir para reducir los movimientos coreicos presentes en esta enfermedad. Sin embargo, en el caso del Parkinson se han utilizado antagonistas de CB1, como el rimonabant, que han tenido un efecto hipercinético que podría servir para contrarrestar la inhibición motora presente en el Parkinson. El sistema endocannabinoide tiene una acción neuroprotectora de amplio espectro, lo que significa que los cannabinoides pueden actuar simultáneamente sobre diferentes mecanismos neurodegenerativos. Esto les confiere una gran ventaja con respecto a los neuroprotectores clásicos, que son de baja eficacia porque solo pueden actuar sobre un determinado mecanismo. Como hemos mencionado antes, los receptores CB1 inhiben la liberación de neurotransmisores. Esto es de especial interés en los casos de excitotoxicidad, donde CB1 bloquearía la liberación de glutamato. Además, CB1 también inhibe los canales de calcio,
lo que podría servir para contrarrestar los excesos intracelulares de este ion que desencadena cascadas enzimáticas de necrosis. Ambos efectos podrían ser potenciados mediante la administración de agonistas exógenos, pero lo que ocurre en las enfermedades neurodegenerativas es que se pierden las poblaciones neuronales que expresan CB1. Por lo tanto, la administración de agonistas se ve limitada y se han tenido que buscar otras alternativas. La más destacada es la activación de los receptores CB2, que como hemos visto antes, se expresan de forma más abundante en las células de glía. Los receptores CB2 tienen una acción citoprotectora en estas células y las células de glía tienen una acción neuroprotectora que, bueno, lo estoy explicando un poco mal. O sea, la citoprotección de las células de glía lo que hace es estimular la neuroprotección llevada a cabo por estas células. Uno de los procesos en los que se ven involucradas las células de glía es procesos antiinflamatorios como el aumento de las citoquinas antiinflamatorias y el descenso de las proinflamatorias. Por último, cabe destacar la naturaleza antioxidante de los cannabinoides, que puede reducir los daños celulares durante el estrés oxidativo. Esto se debe a que los cannabinoides poseen en su estructura química un grupo fenol, que es muy propenso a la oxidación y, por tanto, protege a otras moléculas de las especies reactivas de oxígeno. En conclusión, los cannabinoides tienen un enorme interés farmacológico en las enfermedades neurodegenerativas. Pueden aliviar los síntomas destacando su efecto analgésico, el cual ya está siendo utilizado con fármacos como el Sativex, y también la posible regulación que puedan ejercer sobre la actividad motora, la cual ha sido demostrada en estudios experimentales. Pero lo más importante es que podrían detener o ralentizar la neurodegeneración porque el sistema endocannabinoide tiene una acción neuroprotectora de amplio espectro y, por tanto, de mayor eficacia que los neuroprotectores clásicos. Esta neuroprotección ha sido demostrada en numerosos modelos experimentales, pero los ensayos clínicos no han sido concluyentes. Por lo tanto, la investigación con cannabinoides es todavía esencial para poder encontrar fármacos que detengan o ralentizan las enfermedades neurodegenerativas. Por suerte, recientemente la ONU ha reconocido las propiedades medicinales del cannabis, lo que facilitaría la investigación en torno a los cannabinoides. Querría agradecer a Gemma Martín y a Carmen Rodríguez, que han sido mis tutoras y que sin su ayuda pues, no habría podido realizar este proyecto, pero también a mis profesores durante la ESO y bachillerato, en especial a los de biología, porque han despertado mi interés en esta asignatura. No estoy haciendo la pelota, de verdad. Y por último, a mi madre, pues por su apoyo y por su ayuda. Fin. Muy bien, Andrea. Gracias. Cuando empezaste, ¿te acuerdas? Este año, el año pasado, indecisa ahí a ver qué hacíamos tal, ¿no? Y bueno, ya estás aquí. Enhorabuena. Gracias. Ante todo. Bueno, vamos a ver si mis compañeros tienen algo que comentarte del trabajo, y tú lo respondes igual de bien. Yo no soy muy imparcial, perdón, soy bastante parcial porque he participado activamente sobre parte de lo que has dicho, me has dado en el palo de gusto, incluyendo la glía y dándole protagonismo, desde luego. He de decir que es cierto, o sea que me ha gustado muchísimo la presentación, que la has hecho muy bien, que ha quedado muchas cosas más claras, incluso que en el trabajo. No sé si tú misma has ganado claridad ahora a la hora de presentarlo o no, que a la hora de escribirlo. Y o sea, eso se ha notado, ¿vale? Que has ganado, pues eso, más claridad en qué cosas, qué objetivos se pretenden perseguir con el uso de los cannabinoides para tratar determinados aspectos en algunas de las neurodegenerativas. Y bueno, en eso me ha gustado mucho. ¿No te hubiese gustado hacer con Carmen algo más experimental o no pudiste? Esa es una duda que tenía yo. Sí, me hubiese gustado mucho y Carmen, de hecho, trabaja con la esclerosis lateral amiotrófica. Sí, por eso te digo. Sí, me dijo que trabajabas con ella es sobre el Huntington, algo así. Bueno, eso es, que nos hemos conocido de campo, como digo yo, haciendo investigación. Entonces, pues bueno, ella ha estado haciendo ataxia, no sabía si seguía ahora también con algo de alguno de los proyectos de ataxia y bueno, que no sé si te hubiese gustado hacerlo o no podías, porque por la situación. O sea, que esa era una de mis preguntas, por saber por qué solo habías hecho el trabajo enfocado así, sin hacer nada experimental. Era una pregunta.
Pues es que yo quería hacer un trabajo que fuese una revisión y sí me hubiese gustado bastante hacer algo más experimental. Lo que pasa es que yo ya me había centrado en hacerlo un poco en todas las enfermedades neurodegenerativas, pero tampoco profundizando mucho en ninguna y así pues a poder abarcar más. Todas, vale. Bueno, vamos, también es una opción, ¿eh? Es una buena idea también. Así que, bueno, pues me parece estupenda la revisión. Espero que los demás también les haya quedado claro. Bueno, enhorabuena por la presentación, me ha gustado mucho. Te voy a consultar una cosa, una curiosidad. Has dicho que los cannabinoides endógenos son derivados del araquidónico. Sí. Que como bien sabes, porque te lo ha contado tu profesor de biología, son ácidos grasos esenciales. Lo cual significa que tienen que ingerirse con la dieta y además que no se almacenan en vesículas sinápticas. ¿Hay alguna relación, o sea, alguna interacción de dieta con algún tipo de efecto de estos? ¿Has leído algo por ahí? Sí, alguna recomendación, o sea, alguna requisito de dietas, por ejemplo, de dietas de ácidos grasos vegetales o alguna cosa de eso. Realmente no lo sé, pero como tú has dicho, el ácido araquidónico es un ácido graso esencial, así que tiene que ser ingerido de vegetales mediante la dieta, pero no sé qué alimentos están más relacionados con los endocannabinoides ni nada. Luego te has ido ahí, hablas de los receptores, los CB1 y los CB2, que son que los CB2 dices que están también por el sistema inmune. Sí, sobre todo. Bueno, la relación entre el sistema nervioso e inmune es muy evidente. Antes nos han hablado también de la microglía en otra de las presentaciones. Sí, esto también tiene que ver, pero no quería profundizar mucho porque no lo entendía. Pero has visto que existe relación, ¿verdad?, entre los dos sistemas. Muy bien, pues nada, enhorabuena y me ha gustado, sobre todo la referencia a la biología me ha gustado. Gracias. Bien, pues nada, yo solamente una preguntita, ¿no? Fíjate que bueno, que en tu exposición ha quedado bastante claro, ¿no? Cuáles son los efectos, sobre todo, bueno, más que terapéuticos, farmacológicos, ¿no? Que puede tener este tipo de productos que estamos hablando, ¿no? ¿A qué crees que se debe esa reacción tan furibunda para la no aplicación con usos médicos de este tipo de cannabinoides? Bueno, pues en algunos países, de hecho, ya está regulado todo el comercio con cannabinoides, por ejemplo, Canadá y creo que también Alemania. Pero es que hay como mucha estigmatización en torno pues al cannabis. Entonces, pues como que no está muy bien vista la investigación con esto y me parece un poco absurdo porque, no sé, puede tener propiedades farmacológicas como cualquier otro medicamento. Muy bien, creo que Raquel se ha quedado con la gana de decir algo. Yo quería decir algo. No, quería decir algo justo aportando a esta pregunta y que es cierto que, o sea, tiene muchas cosas positivas, pero la parte negativa, entre comillas, sobre todo del THC, es que tiene efectos psicotrópicos. Sí. Esos efectos, cuando buscamos como fármaco, como aplicación farmacéutica, para darle a alguien, pues eso, alguien que tenga Parkinson o que tenga Huntington, tampoco queremos que se nos coloque. Entonces, ese efecto psicotrópico, pues no nos viene bien. Entonces, todos los fármacos que se intentan usar, pues están basados más en CBD o en CBG para que no tengan ese efecto no deseado, porque eso no es muy deseado a priori. O sí, pero no deberíamos buscar un fármaco que fuese así. ¿En la medida está la virtud o...? Habrá que intentar pues buscar o bien sintéticos o bien fito, pero que no sean pues con eso, con esa parte tan psicotrópica que, bueno, pues el que lo desee lo puede encontrar y el que no, pues que no esté obligado a encontrarse con esa parte psicotrópica, ¿no? Entonces, bueno, por eso yo creo que la limitación en muchos países pues va en base a eso, ¿no? A que se consigan verdaderamente fármacos que no tengan el efecto secundario que no deseamos. Gracias, Andrea, por todo y enhorabuena, ¿verdad? Por haber acabado y por todo.